Urgente en La Nación Más. Se viene un aumento del transporte de colectivos. Será a partir de agosto, lo sabe Jan Libares. Buen día, Nación. Jan, ¿cómo estás? Luis, buen día para todos. Efectivamente, ya trabajando, por ejemplo, en una de las cabeceras de ingreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio porteño de Liniers, donde ya hay un intenso movimiento. Hemos superado el horario pico, pero aún así, este es uno de los principales centros de transbordo de la ciudad. Vos lo marcabas, Luis, el aumento del 40% en la tarifa a partir del 1 de agosto para el área metropolitana de Buenos Aires. Pero, Luis, quiero hacer una suerte de salvedades para que todos entiendan. 25 es el boleto que va a pasar el valor, ¿no? 25 pesos el mínimo. El mínimo, Luis, son de 0 a 3 kilómetros. Claro. Es decir, un viaje muy corto, muy pequeño. Pero después sí van subiendo un poco más cuando, por ejemplo, pasamos a 28 pesos si haces de 3 a 6 kilómetros. A 29,40 si haces más de 6 kilómetros. Si haces más de 12, 30,80 y ya. Una tarifa de un viaje de más de 27 kilómetros se va a 32,20. ¿Qué quiero marcar con esto, Luis? La tarifa promedio va a estar en los 30 pesos. Quiero decirte sí, que 30, eso es, 32 pesos para que Jan, lo puedan entender. Que eso es menos del 50% de lo que se paga en algunas ciudades como Córdoba, como Rosario y demás. O sea, estamos hablando todavía de un desfasaje importante. Déjame sumarlo a Esteban Lafuente, que es nuestro compañero especialista en economía, que tiene más novedades sobre este tema. Esteban, buen día, Nación. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día para ustedes, ¿cómo están por allá? Bien, completamos lo que estaba diciendo Jan Libares. Se viene un aumento que tiene varias derivaciones. El bolsillo, la inflación, contame un poco. Va a generar por un lado este aumento del 40%, sin duda es un impacto en la inflación. Cuando se contabiliza a partir de agosto va a haber un aumento. Lo cierto es que también vos comentabas que una tarifa que está sumamente desfasada y retrasada en comparación, ni hablar con otras ciudades del interior y con otros países. Para dar una idea solo de la magnitud de lo que estamos hablando, este 40% que se van a ajustar las tarifas de colectivos y trenes es menos que la inflación que tuvo en un año el país desde el último aumento. Claro. Cuando se ajustó el último aumento en marzo de 2019, cuando uno ve la inflación de todo ese año siguiente fue el 48%, es decir, que este ajuste ni siquiera cubre el avance de la inflación que tuvo el país durante 2019-2020. Entonces, es decir, para recuperar el valor del último aumento que había sido en el gobierno de Macri, todavía faltaría una corrección bastante más importante de lo que estamos hablando y se ve también la diferencia con otras ciudades. Esto es, Esteban, manta corta. O sea, como Batakis intenta cumplir eso que dijo en su asunción. No voy a dejar salir nada de lo que no entre. Esto es manta corta. Hay que recortar subsidios del transporte, ¿no? Así es la decisión que en realidad no se hizo antes también. Esta decisión de recortar subsidios que termina no cubriendo el costo del transporte, es decir, no es que se eliminan los subsidios, pero intenta recortar parte de ese gasto, pero la consecuencia es que, esperada que esa inflación que estaba reprimida en definitiva porque los costos terminaron subiendo, no es que aumenta el costo del transporte, el costo del transporte subió, lo que aumenta es la tarifa que paga el pasajero y que lo que se intenta es frenar el gasto en subsidio del Estado, como decía vos, una de las decisiones o de las medidas que impulsa Batakis y que el gobierno no pudo o no quiso hacer años anteriores. Jan, vamos a repasar los valores que recién me decías de las distintas segmentaciones de las tarifas, por favor. Sí, Luis, cómo no. El mínimo son 25 pesos. Sí, después tenemos que hablar de 28, 29,40, 30,80 y 32,20. ¿Sí? Por eso yo les decía, la tarifa promedio son 30 pesos, Luis, porque 3 kilómetros hace muy poca gente. Generalmente el trabajador hace de 12 a 27, entonces ahí tenés 29,40, 30,80 y después ya más de 27 kilómetros arriba de los 32 pesos. Por eso cuando charlábamos con la gente, Luis, lo podemos compartir cuando vos dispongas, nos decía la gente, yo viajo muchísimo y me influye claramente en el sueldo, más allá de la salvedad que vos hacías en el interior del país, en otras provincias está el doble o a veces un poquito más. Bueno, igualmente aquí con los sueldos tan bajos sigue impactando en el trabajador. A ver, ¿qué decía la gente? Quiero escuchar lo que vos recogías, Jan, y después preguntarle a Esteban de la bendita franja verde que ya estoy viendo debajo nuestro, de Jan y de Esteban, que es cómo está abriendo el mercado de hoy. Veamos desde lo micro, desde lo de todos los días, que son los precios de los colectivos al dólar. La gente le decía esto a Jan Libares. ¿Cómo impacta en la economía del trabajador? Mal, yo viajo todo el día, ando por todos lados, ando por todos lados, fácil tomo 20 colectivos por día más o menos, y poner, qué sé yo, gasto 500 pesos más o menos, y ahora voy a gastar más con esto. Trabajo, tengo casi 80 años, tengo que trabajar, no me queda más remedio, ¿viste? Es una vergüenza lo que está pasando acá, una vergüenza.
Sí, influye mucho, pero lo que pasa es que si uno ganaría un poquito más, no sería nada, porque con todo el movimiento que tienen los colectivos pienso que tienen que ganar algo. Hay que mover toda una maquinaria para que no ganen nada, encima que no le están pagando tampoco. Encima que los sueldos están bajos, aumenta todo, la comida, ahora el boleto. Igual esto iba a suceder en algún momento porque el boleto hace mucho que no aumenta, pero bueno, es el país en donde estamos viviendo, otra no queda. Bueno, fíjate el sentido común, ¿no?, de la señora. Dijo, esto en algún momento iba a pasar porque aumenta todo. Le agrego, antes de preguntarle a Esteban por el dólar, Jan, el tema de los trenes, porque también se viene un aumento en el tren. Ahí lo estamos viendo, 17.25 el Mitre, Sarmiento y San Martín, 11.25 el Urquiza, 10.75 el Roca, 9.50 el Belgrano. Nobleza obliga, no es que yo estoy diciendo aumenten como si esto fuera un bolsillo generoso, pero son irrisorios estos precios, Esteban, ¿no es cierto? Sí, no, además el tema es que aumenta, como decíamos antes, aumenta el precio que termina pagando el pasajero, pero se terminaba pagando sí vía subsidios, claro, que en definitiva son o plata de los impuestos o emisión, que genera después la inflación que estamos acostumbrados a vivir. También tenemos que agregar que en este contexto suben el precio de los boletos, pero se mantiene el descuento o el beneficio del 55% para los atributos sociales, algún conjunto de jubilados y quienes reciben algún tipo de asignación, y este esquema de que el segundo y el tercero y el cuarto pasaje terminan teniendo una tarifa bonificada para quienes tienen que combinar entre varios medios de transporte y varias líneas de colectivos. Bien, bueno, hablemos un poco, es tempranísimo, son apenas las 10:47, Esteban. Está abriendo el mercado como cerró ayer. Dame tu visión de esto, por favor. Sí, está en niveles, llamarlos estables, en comparación de lo que fue ayer, que fue una subida muy brusca. Hablábamos al mediodía de valores en 307 y el blue siguió subiendo y llegó a valores récord, los paralelos financieros también. Lo que se espera ahora es que haya algún tipo de medida, definición o anuncio de una reunión del Gabinete Económico que está produciéndose en estos momentos, que se espera algún tipo de medidas después de esa situación bastante particular que vimos ayer de anuncios que vamos a anunciar medidas, claro, pero que no hubo ninguna decisión concreta, que generó o alimentó también parte de la incertidumbre que vimos que después del mediodía con el Double Blue en valores récord, después siguió la cotización subiendo durante toda la jornada, llegar hasta, como estamos viendo, y 10 pesos más, 317 fue el valor que cerró ayer y que es lo que se mantiene ahora cuando todavía recién se está empezando a mover el mercado financiero. Bueno, autoplagiate, porque ayer lo explicabas muy bien, Esteban, ¿no? Esto de por qué sube el blue. Primero, la masa de dinero de pesos que hay objetivamente. El anuncio del anuncio. Te voy a anunciar que voy a anunciar. Y encima, en algunas declaraciones, el dólar no influye en los precios de Cerruti. O antes Alberto diciendo, son los turistas especuladores o los que compran en la bolsa. Me parece que este es el combo que explica el 317, ¿no? Así es un contexto de muchísima incertidumbre, que en algunos casos, como en este fallido ayer de anuncio con anunciar medidas, pero sin haber medidas concretas, también las tensiones o las diferencias políticas que prevén, por un lado la ministra diciendo no vamos a gastar más de lo que ingresa, con una caja del tesoro bastante limitada, y por otro lado algunas líneas dentro del oficialismo pidiendo más gasto, reclamando más gasto, y como estamos viendo varias manifestaciones, todo ese contexto hace que la situación financiera rebote en estos precios. Y hay otro dato también, ayer el Banco Central vendió 100 millones de dólares en un ritmo que es insostenible. El Banco Central de reservas netas propias tiene algo así como menos de 3.000 millones y en un día ha vendido 100 millones cuando el momento de acumular reservas pasó. Es momento de acumular, claro. Y ya se está terminando. Entonces, esa señal, cuando uno ve que el Banco Central no puede recuperar reservas, que vendió ya en estas últimas semanas todo lo que había comprado a la fuerza, bloqueando importaciones después de endurecer el cepo, abre también interrogantes de, bueno, cuál va a ser el camino cambiario. Lo primero que termina saltando, reflejando esta incertidumbre, es el valor de las cotizaciones libres, que llegan a valores récords como veíamos ayer. Bueno, nos vamos a ir a la rural. Gracias, Esteban. Sí, Guadalupe. Sí, por favor. No, le quería preguntar a Esteban si puedo antes de que se vaya. Claro, claro. Esto que esta salida a vender, obviamente para contener la suba del dólar, ¿no es lo que el kirchnerismo le criticaba al gobierno anterior que hacía con los dólares de la reserva y del préstamo del Fondo Monetario, que es lo que ellos llaman la fuga? Sí, en realidad lo que está pasando ahora es que el cepo limita un montón de esta demanda de dólares, porque hay ahorristas que no pueden conseguir, importaciones que no se pueden concretar. Hay un factor que sí está explicando gran parte de la salida de dólares, el gobierno también lo reconoce, es el pago de importaciones de energía, que si querés entramos a todo lo que no se hizo en términos de gasoducto, obras y demás, pero hoy en estos meses, estas semanas, es gran parte de lo que explica y que no se puede limitar porque termina faltando energía. Bueno, pero las importaciones que no se pueden hacer son lo que están impactando ya en un freno en el nivel de actividad que vamos
vamos a ver seguramente en los próximos meses. Gracias, Esteban. Te vamos a tener hoy con línea abierta, porque Dale, hay mucho para preguntarte. Después quiero charlar con vos, Guadalupe, de las versiones de ayer. Ayer era un día